Hola, bienvenidos a Discapacidad y Neurodesarrollo. Como les mencionaba, esta es la segunda parte del módulo 2 para el curso de Maestra Sombra. Ya antes estábamos hablando un poquito del neurodesarrollo, de las teorías psicológicas y del desarrollo humano. Ahora vamos a hablar en sí de discapacidad, un poquito de la historia y vamos a conocer sobre los manuales diagnósticos. Hola, soy la licenciada Tatiana Aguirre, especialista en autismo y en ABA, y les estoy creando esta serie de cursos gratuitos, sobre todo para ser maestra sombra o si te interesa este tema en particular. También tengo acceso a una serie de videos en donde te entrego al finalizar y al crear después de tu examen un diploma de participación por el módico precio de $5, donde te expando todo esto, te doy ejemplos, los aplicamos y lo vemos a profundidad, apto para profesionales que quieran especializarse en esto, actualizarse, etcétera. Ahora bien, vamos a ver de forma general cuál es la historia de la discapacidad. Quiero que veamos esto y que sea parte de este módulo, así sea muy general, así seas una mamá que esté interesada en cuidar a su hijo, porque esto nos sensibiliza y nos da una idea de lo importante que es el diagnóstico y los manuales, ¿ok? Así que vamos. En la antigüedad, las sociedades han intentado explicar las discapacidades, ¿no? Y las enfermedades mentales, pasando desde interpretaciones bien místicas, como que en realidad estaban poseídos por los demonios, hasta de repente tener enfoques más médicos y científicos. Obviamente no como ahorita, pero sí dentro de sus capacidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la Edad Media, ya en Grecia y Roma, tenemos a Hipócrates que describía la manía, la paranoia, la melancolía y hablaba de una teoría de humores que los líquidos del cuerpo eran los que afectaban en realidad la mente o el comportamiento. En el mundo árabe y persa se empieza a ampliar un poco el estudio de los trastornos mentales y se funda el primer hospital psiquiátrico en Bagdad en el 705. En otras culturas en realidad va a persistir hasta este punto la creencia de que es una posesión espiritual. Y como comprenderán, los apoyos no van a ser los más necesarios porque en realidad está endemoniado. ¿Y quién quiere estar cerca de una persona que tiene el mismo demonio? ¿Y qué cuidados ni qué derechos se les va a dar? Para el siglo XIX ya hablamos de Estados Unidos, pero antes de esto quiero comentarles que en el siglo XVII y XVIII en Europa había una distinción entre idiotez y locura. O sea, imagínense a tal punto que estábamos, que se creía que aquellos que tenían discapacidades intelectuales eran idiotas. Y perdón la palabra, pero es la forma en la que la historia ha visto a este tipo de gente. Era idiota y ya. Y si de repente tenías alucinaciones porque tenías esquizofrenia, eras loco. Tenían esa distinción, es algo que hay que aclarar, pero había una gran estigmatización. Para el siglo XIX, como les mencionaba, en Estados Unidos aparece esta figura de una mujer, Dorothea Dix, que les cuento su historia un poco más a detalle en mi curso especializado, porque me parece increíble, pero a grandes rasgos aquí se los cuento, que en realidad ella va a las cárceles y se da cuenta que ahí tienen a criminales de todo tipo, junto a personas que tienen problemas mentales y las condiciones son tan deplorables que ella se mueve, por esto se conmueve y empieza a tomar registro, va frente a las autoridades competentes y es tan desgarrador el relato que no tienen más que empezar a invertir en crear hospitales mentales y a darle un nuevo enfoque a todo esto. Y ya términos más clínicos, también dentro del siglo XIX aparece en 1844 la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, por sus siglas en inglés, y nace para tener un registro en realidad de pacientes y ha cambiado un montón. Esa es la famosa APA de cuando uno hace un trabajo académico, tiene que citar en estilo APA por esta asociación. El origen del concepto de neurodesarrollo no es entonces hasta la década de 1970 que un movimiento social en Estados Unidos, porque no había seguro médico que los cubriera a la gente que tuviera algún tipo de condición que tuviera que ver con el cerebro, con la mente, con este tipo de trastornos del neurodesarrollo, que se impulsa un cambio hacia el concepto
de discapacidad de desarrollo. Eso es una mirada más inclusiva y funcional. Vamos a ver también que el lenguaje que ocupamos es muy importante. Un profesional debe tener cuidado con el lenguaje que ocupa. Ya antes les decía, el término no es maestra sombra. Está bien si tú sos mamá de tu hijo, si tú no estás súper comprometida, metida en esto académico, está bien. Digámosle maestra sombra y por eso yo lo ocupo, porque sé que es el término más conocido. Pero si estamos entre profesionales, no va a ser ese el término que vamos a ocupar, es otro. Y para eso les tengo todo el primer curso especializado en mi perfil de TikTok en donde les explico cuál es la verdadera terminología, porque dentro de las ciencias sociales es muy importante los términos que ocupemos para referirnos a cada cosa. No es lo mismo decir es que es idiota o loco a decir tiene una dificultad del neurodesarrollo, ¿no? Es diferente. Es diferente decir dificultad a discapacidad. Entonces, el término que se ocupa importa y debemos de aprender a ocupar los términos correctos. Si quieren saber cómo se dice maestra sombra en realidad, me lo pueden dejar en los comentarios o mejor vayan a mi curso y lo ven en el curso especializado, porque de verdad hablamos todo un tema de cuál es el término, ¿no? Entonces, hay un importante hito en que ya se crea este concepto. También hablamos entonces de las discapacidades del desarrollo. Ya hablábamos antes que desarrollo mirábamos desde antes del nacimiento, de 1 a 6 años, de 6 a 12 años y que está sucediendo un montón de cosas físicas, mentales, sociales, etcétera, ¿no? Y dentro de estas se pueden presentar ciertas discapacidades, ciertos trastornos que van a ser muy diferentes entre ellos, pero que en grandes rasgos van a aparecer antes de los 22 años, van a persistir a lo largo de la vida. Es decir, que si explota algo muy cerca de mí y eso me deja sorda por una semana, eso no va a ser una discapacidad del desarrollo, porque es algo que persiste a lo largo de la vida. Va a limitar esto al menos 3 áreas funcionales, ya sea lenguaje, aprendizaje, autocuidado, movilidad, autodirección, entre otras. Y por eso están dentro de aquí, ¿no? Actualmente el término que ocupamos es trastornos del neurodesarrollo. Y esos trastornos son condiciones crónicas, o sea, a lo largo de la vida, que afectan el sistema nervioso central durante el desarrollo y comprometen habilidades motoras, cognitivas, comunicativas y conductuales. El sistema nervioso central es el que recibe, procesa, integra información del cuerpo y del exterior. Este está compuesto por el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, etcétera, y la médula espinal. Entonces, cuando se ve afectado alguna de estas partes, puede darse un trastorno del neurodesarrollo, aunque las partes motoras estén bien. Eso se los explico más clarito, ya saben, en mi curso, ¿no? Especializado. Pero aquí les dejo muy en general. Las causas principales de estos trastornos son variadísimas. Se juntan en trastornos del neurodesarrollo porque se presentan a lo largo de la vida, porque se presentan antes de los 22 y se lleva durante toda la vida, es crónico, ¿no? Entonces, las causas pueden ser desde genética, ya hablábamos antes, ¿no? Que puede ser el cromosoma, la trisonomía del cromosoma 21, que es síndrome Down, les mencionaba en el anterior. Puede ser también por traumatismos, algún golpe, por infecciones. Si la mamá está embarazada y le da una infección en el embarazo, eso puede afectar también el desarrollo. Por alteraciones nutricionales, es muy importante también asegurar que coman nutrientes, que coman comida de verdad. Miren, por Dios, la cantidad de veces que yo he tenido que dar esta psicoeducación a los padres de entender que es importante lo que comen. Justo me topaba la semana pasada con una mamá que lleva a la niña en el desayuno 8 de la mañana comiéndose una barra de chocolate. Y, ok, le digo, ¿qué desayunó? Y me dice, ahorita está desayunando. Y yo veo la barra de chocolate. Ok.
de repente durante la sesión la niña está mucho más agitada de lo normal. ¿Y qué le pasa? Tiene hambre, claro, porque sí comió su chocolate. Y cuando abre, la caja son galletas, o sea, azúcar tras azúcar. Eso además que afecta el comportamiento, va a afectar el desarrollo de la niña. Y en un montón de casos, por ejemplo, el TEA, el autismo, se presenta una selectividad en la comida, pero es muy importante que prioricemos esto. Esto no como dentro del rol de maestra sombra, porque no es ella a quien le corresponde, pero sí dentro del rol de cuidadores primarios, priorizar la comida y los nutrientes, porque eso también puede afectar el desarrollo y cualquier otro evento, ¿no? Ahora hablamos de que es un grupo heterogéneo, que tiene condiciones similares, impacto en lo personal, social, académico. Ahorita estamos ya cambiando desde hace un par de años de un enfoque muy en categorías a un enfoque como un espectro y que pueden haber alta coexistencia entre diagnósticos. En mi curso especializado les doy el término correcto y les hablo qué sería esta alta coexistencia. Si tú lo estás estudiando, este curso, para ayudar a tu hijo, perfecto. Si tú de verdad quieres meterte de lleno a esto, te sugiero que de verdad aprendas los términos. ¿Por qué? Porque eso indica, uno, que tanto te interesa. Dos, que tú vas a poder comunicarte y entender. En mi país dirían que no te den paja, o sea, que no te mientan, que no te vean la cara, porque tú sabes de qué te están hablando. Y si vos llegas a donde una psicóloga y le dice, ah, sí, lo que pasa es que tiene autismo con movilidad de discapacidad intelectual, tú vas a entender esa frase, porque tú has tomado estos cursos conmigo, porque te has enfocado en eso. Entonces es importante que lo sepamos. Si quieren llegar a ese nivel de profundidad, busquen mis cursos especializados. Ahorita igual está perfecto esto porque sé que las condiciones de cada quien pueden ser diferentes, pues. Principales condiciones que se presentan dentro o se agrupan dentro de los trastornos del desarrollo, la discapacidad intelectual que se divide en leve, moderada, severa, profunda, las discapacidades sensoriales puede ser ceguera, puede ser que no se escuche, ¿no? Las discapacidades físicas, esto puede ser de origen motor, que en realidad sí el brazo está mal, o de origen que el sistema nervioso central esté malo, del que ya hablamos un poquito, y puede ser que el brazo esté bien, pero hay algún problema a nivel del sistema nervioso central. Y tenemos por último el trastorno del espectro autista o TEA, que está dividido en nivel 1, 2 y 3 según el apoyo requerido. No es según qué tan autista es según qué tanto apoyo necesita para llevar a cabo las actividades del día a día. Estos los vamos a ver en la parte 3 y va a ser a profundidad, cada uno de ellos, ¿no? Ver cuáles son el diagnóstico, cómo se diagnostica, qué es lo que hay dentro de cada uno y este tipo de tips, ¿no? Y ver qué se puede hacer como maestra sombra. Pero esa es la parte 3. Ahorita la historia del DSM. Primero, ¿qué es el DSM? Miren, el DSM es la Biblia de psiquiatría. Ahí es en donde vamos a buscar nosotros, psicólogos, psiquiatras, personas que diagnostican este tipo de trastornos, van a buscar porque ahí nos dicen cuáles son los síntomas, cómo diagnosticar, qué niveles dar, etcétera, ¿no? Entonces, este libro ha sido creado por la APA, por la Asociación Americana de Psiquiatría. Y tiene una historia muy larga, importante que la veamos igual para que sepan que hay que actualizarse. ¿Te interesa de verdad? ¿Te interesa hasta llegar a ese punto de ver este video? Que te interese del todo, porque es importante que vayamos comprendiendo hacia dónde va la ciencia, ¿no? Ahorita yo se los doy en este curso básico a grandes rasgos. El DSM-1 salió en 1952 y tenía un enfoque biopsicosocial. Miren, yo les voy dando los precios, las páginas que salían, cuántos diagnósticos en el curso especializado para que tengan una idea de la magnitud de esto. Pero ahorita les voy a decir solamente que de 1952 con el DSM-1 salió por $3.90 estadounidenses, 130 páginas. Hemos avanzado a la última versión por $220, más de 800 páginas, para que tengan una idea.
así en general. Es algo muy interesante ver cómo esto se va dando y lo vemos en el curso especializado, ¿no? Pero ahorita quiero decirles que empezaba a tener un enfoque biopsicosocial. La guerra ha tenido un gran impacto en el desarrollo de la psicología como ciencia y se crea también esto porque digamos que teníamos soldados que venían de la guerra y de repente presentan este trastorno de estrés postraumático. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo los clasificamos? No podemos llegar al siglo XVII en Europa y es idiota o es loco. No, hay que hacerlo diferente. Y se crea como un sistema así junto al CIE, que vamos a hablar después, ¿no? Bueno, el CIE un poquito antes. Y es importante que vayan viendo cómo va evolucionando, porque incluso para 1968 en el DSM-2 se incluye la homosexualidad como un trastorno. Ya no lo vemos como un trastorno, es una preferencia. Puede ser afectado por diferentes cosas, sí, pero no es un trastorno mental, ¿no? Y eso se miraba así, y era la Biblia de psicología y te diagnosticaban diagnóstico homosexual, trastorno homosexual, ¿no? Y ahora vamos cambiando y van a ver que llega tanto así el alcance de por qué tenemos que actualizarnos, que incluso en los últimos años ha habido un cambio muy importante en el autismo. Tenemos que había un sistema de ejes en donde decían, tenés problema en este eje, en este eje, en este eje. Pero eso no resultó mucho, entonces empezamos a buscar no por ejes, no porque sea problemas físicos, problemas sociales y como irte dando un diagnóstico por cada cosa, sino un diagnóstico y ver qué cosas hay dentro de eso que sean como específicas por cada caso, para hacer algo un poco más personalizado. Y están los rumores que van a salir ya el nuevo DSM, que va a ser más holístico, en donde vamos a agregar incluso más factores, pero desde antes ya tenemos que cambiamos ese enfoque de ejes para un enfoque más dimensional y de un espectro, ¿sí? Y esto es muy importante dentro del autismo. Entonces, ¿cuáles son los cambios actuales del DSM-5 y el DSM-5-TR? Esas cosas también TR o el R, se los explico en el específico, pero son como revisiones. Para decírselos en general, los cambios actuales claves que nos interesan a nosotros es que ya no vemos los trastornos como ejes, sino como un espectro. Un lenguaje más clínico y menos estigmatizante. Hubo una revisión del lenguaje. ¿Por qué? Porque es importante cómo hablamos, ¿no? Y se alinea con el CIE, que es lo que les decía, y se ve un espectro. Esa explicación del espectro a mí me fascina porque creo que está muy acertada y la vemos muy a profundidad en mi curso especializado, pero ahorita les digo como ahí pueden ver diferentes tonalidades de azul. Es azul, sigue siendo parte del espectro de azules, pero cada uno es particular. De la misma forma es el diagnóstico de autismo, aunque cada niño es particular. Es un espectro, ¿no? Es de más intenso a menos intenso. Cambios relevantes en el desarrollo, en el DSM tenemos estos. El CIE es la clasificación internacional de las enfermedades y lo ocupamos porque hay algunos, como el síndrome Down, que no caen dentro del DSM porque las causas son diferentes. Entonces ocupamos también el CIE, la versión más actual es el CIE 11. Sobre todo esto saben que lo vemos más en el curso especializado. Les agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la parte 3.